Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? Continuando con los temas y los contenidos que corresponden a la unidad del derecho constitucional tributario, teniendo en cuenta que habíamos llegado en la última reunión a concluir los contenidos relacionados a los sistemas de coordinación financiera y en particular a la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, vamos a hacer hoy una reunión que tal vez sea más corta por el contenido temático, que va a tener que ver con desarrollar el tema del poder tributario municipal, que es un tema que en términos de cuantía económica en el régimen federal fiscal argentino, parte de las falencias que tiene el régimen federal fiscal, en nuestro caso, no es económicamente muy relevante. De la mano de esto también viene que cuando ustedes desarrollaron el tributo tasa, es un tributo que en proporción a la cuantía de su recaudación es desmesurada la cuantía de las discusiones que genera o de las polémicas y las controversias judiciales. El poder tributario municipal le pasa exactamente lo mismo. Pero tiene mucho que ver con esto el esquema que la realidad política le dio a lo largo de 170 años al federalismo fiscal y al régimen municipal por sobre las previsiones de nuestra Constitución. Originalmente, en 1853, la Constitución refería al régimen municipal en dos artículos, el 5 y el 106. Tendrán en cuenta que el régimen, de la reforma en 1994 impidió modificar tanto el preámbulo como la parte dogmática de la Constitución, por lo cual el artículo 5 sigue siendo el mismo, que dice algo así como que las provincias dictarán su Constitución con arreglo al régimen representativo republicano, garantizando la administración de justicia, la instrucción primaria y el régimen municipal. Bajo esas condiciones, el Estado Nacional es garante de las provincias, una de las cláusulas típicas de todo régimen federal, de modo que ella será una primer noción sobre la existencia de los regímenes municipales, previstos en la Constitución, hasta ahí nada más. No se da ningún tipo de señal sobre los alcances o contenidos de este régimen municipal, de modo que aún a pesar de gozar de los antecedentes constitucionales que se enlazan con el régimen americano, con el régimen canadiense, no existen el mismo tratamiento ni el mismo alcance. La discusión que se dio a poco de iniciar el derrotero constitucional en Argentina y nuestro régimen institucional era si las comunas de provincia, si los municipios de provincia gozan de autonomía o gozan de autarquía. Que es un tema que ustedes además seguramente lo van a ver o lo habrán visto en alguna otra materia, lo van a ver en constitucional, en derecho constitucional, lo van a ver en derecho público, provincial y municipal. Nosotros acá lo vemos vinculado a lo que nos interesa respecto del régimen tributario municipal, o el poder tributario municipal. Tenemos que entender que por autonomía nos estamos refiriendo a la capacidad jurídica que implica autodeterminación. Incluso es la capacidad que tiene un organismo de dictar su propia carta fundamental o fundacional que le va a dar forma a su estructura. Esto es autonomía, ¿no? Autarquía es un concepto, al margen de las, digamos, definiciones o las raíces etimológicas, es un concepto vinculado a la descentralización administrativa territorial. Autarquía viene de propio poder, autos, arcos, y autonomía, propia norma, ¿no? Autónomos. Ahora, ¿por qué es importante discutir esto para nuestra materia y para la cuestión tributaria? Al margen, como digo, de lo que puedan ver en el derecho administrativo, en derecho público, provincial y municipal o en el derecho constitucional. Para saber si los municipios de provincia en la República Argentina gozan de un poder tributario delegado o de un poder tributario originario. Ese poder tributario delegado puede ser
amplio o restringido dependiendo del alcance de la delegación desde el poder provincial hacia los municipios, y el poder tributario originario será preexistente porque es inherente a la autonomía de gobierno. En general lo que decimos es que los municipios autárquicos o con autarquía, gozarán entonces de un poder tributario delegado o derivado, mientras que los municipios autonómicos o con autonomía gozarán de un poder tributario originario. Lo que no significa que los municipios aún autonómicos pueden hacer cualquier cosa, tendrán las limitaciones que surgen de la Constitución Nacional, de la Constitución Provincial, de las leyes nacionales o de las leyes provinciales. Pero distinto es que sea una mera delegación del Poder Central, como dice parte de la jurisprudencia, o que sean gocen de poder tributario originario. La realidad es que desde el inicio, desde 1853-1860, la realidad política y la interpretación que hizo de la Corte del accionar de los municipios los limitó considerablemente. Vamos a ver después que existen 4 familias de fallos a lo largo de la historia, donde a los municipios se los ancló, se los relacionó como meras delegaciones del poder central al principio, se analizó la naturaleza jurídica de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y recién, hacia el retorno de la democracia en 1983, se puso en debate, y lo veremos enseguidita, pero se puso en debate la naturaleza jurídica de los municipios, y la Corte, hacia finales de los 90, en el año creo que 1989, en el fallo que también muchos de ustedes seguramente ya conocen, que es el fallo Rivademar, sostuvo que los municipios gozaban de autonomía y que no eran autárquicos como había interpretado la Corte a lo largo del siglo XX en casi toda su historia. También vamos a ver en un rato cómo fue esta evolución jurisprudencial, pero hay que decir entonces que producto de la evolución jurisprudencial, ya en la década de los 90, con otro fallo posterior, que es Municipalidad de Rosario contra la provincia de Santa Fe, sirvieron de antecedente para la reforma constitucional de 1994. Ya entonces, el artículo 5 mantuvo el mismo esquema. Las provincias dictarán una constitución con arreglo al régimen representativo republicano, garantizando la administración de justicia, la instrucción primaria y el régimen municipal. Bajo estas condiciones el Estado Nacional es garante. Pero lo que fue el artículo 106 de la Constitución fue modificado e introducido como el 123 en la redacción actual, donde se aclara expresamente, y se tuvo que hacer de ese modo porque no se podía modificar el artículo 5. La ley que expresó, cuando se sancionó, que expresó la necesidad de la reforma constitucional, lo que se conoció como el Pacto de Coincidencias Básicas, preveía que no se podía reformar el preámbulo, que no se podía reformar la parte dogmática de la Constitución, los principios, las declaraciones y los derechos, declaraciones de derechos y garantías, y que solo se iba a modificar la parte orgánica, o sea, la que refiere a los poderes. Por eso es que además, entre la parte dogmática y la parte orgánica, hubo que incorporar lo que se conoce como los nuevos derechos, y ahí están el habeas data, ¿sí? El habeas corpus, los derechos del consumidor, el reconocimiento de los partidos políticos en el artículo 38. Y al final de la Constitución, el último título es el de gobiernos de provincia, que empieza en el 121 y termina en el 129. De hecho, el 129 es el que reconoce la naturaleza jurídica autonómica a la ciudad de Buenos Aires y ya no dependiendo del poder central. Y ahí está el 123. El 123 dice que las provincias van a dictar su constitución con arreglo al artículo 5. Si uno no explica todo esto, no entiende por qué hay una remisión al artículo 5, cuando uno diría, bueno, pongan todo en el artículo 5 y listo. Bueno, no se podía hacer. No estuvo previsto. Entonces el convencional constituyente, que quiso
darle el reconocimiento y el estatus autonómico a los municipios con rango constitucional, debió recurrir a esta técnica, digamos, de redacción legislativa, de redacción de la Constitución. La norma tuvo que hacerse de este modo. En el artículo 123 se dice: las provincias dictarán su constitución con arreglo al artículo 5, asegurando la educación primaria, la administración de justicia y la autonomía municipal, garantizando respecto a la autonomía municipal o reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo y económico-financiero. Ahí se consolida entonces, ya en 1994, el reconocimiento de la autonomía municipal. Yo siempre digo que para entender toda esta historia hay que comprender de los antecedentes, de dónde vino el régimen municipal nuestro, el régimen constitucional, y ahí vamos a encontrar nuestros antecedentes en la Constitución de Estados Unidos. Y si hay un intérprete del sistema americano objetivo y muy claro, que ustedes seguramente ya lo vieron en Derecho Político, es Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville, cuando escribe La democracia en América, más o menos por 1835, él viaja creo que en 1832 o 1833 a Estados Unidos, era un magistrado francés, viaja con su amigo Beaumont, que van a hacer un estudio sobre el sistema penitenciario americano, y la verdad que el hombre lo que menos hace es estudiar el sistema americano, porque se concentra y se maravilla con el sistema democrático. De ahí que su obra más importante y más reconocida sea La democracia en América, porque expresa lo que le significó ver cómo funcionaba el régimen americano, sobre todo en comparación con el régimen francés. Entre otras cosas explica que el sistema democrático no es básicamente votar cada 2 años, sino que es mucho más que eso. O sea, el voto es un requisito necesario, pero no suficiente para que haya democracia. Como decía el presidente Ilía, si es solamente voto y no hay otras cosas, uno está en presencia de una votocracia autoritaria, no de una democracia. Para que haya democracia, Alexis de Tocqueville dice que tiene que haber una tensión permanente entre dos valores, que son el valor de la igualdad y el valor de la libertad, que juegan esa tensión de un modo constante, no se relajan, que el exceso de libertad es perjudicial para el régimen democrático, que el exceso de igualdad también lo es, y que tienen que estar en una sintonía fina y permanente, y que para que así funcione se sostiene en 4 pilares, o lo que él llama los 4 remedios que tiene la propia democracia frente a los gérmenes de su propia enfermedad. Y dice que esos 4 anticuerpos, ahora que está de moda con todo este tema de la cuarentena, la pandemia y el COVID, estos 4 anticuerpos son la libertad de prensa, las organizaciones intermedias, hoy en el siglo XXI diríamos las ONG, ¿no? La instrucción primaria y el régimen municipal. Deteniéndonos en estos 2 últimos que nombra Alexis de Tocqueville, fíjense que el artículo 5 y el 123 refiere directamente a estos. Tocqueville dice que el régimen municipal es a la democracia lo que la instrucción primaria es a la educación. Es como la primer trinchera de la democracia, es la primera ventanilla que un ciudadano común tiene. Por eso, esto, así diseñado y pensado, no funcionó o no funciona tal cual en el régimen fiscal argentino, en el régimen federal argentino, y ni hablar en el régimen federal fiscal argentino. Porque la jurisprudencia fue evolucionando desde un lugar donde trató de concentrar ese poder. Ustedes piensan en el siglo XIX, el modelo político era un modelo que pretendía, bajo el paraguas de una supuesta democracia, pero concentrar el poder en una clase política, en una dirigencia, la generación del 80, donde no había señales políticas de tolerancia
ni de participación política abierta realmente, sino hasta 1916. Prueba de eso es que el sistema electoral era un sistema de lista completa donde el partido que ganaba se llevaba todos los cargos, no había representación de la oposición política. Esto genera que en 1890 aparezca en el escenario la Unión Cívica, después Unión Cívica Radical, la Revolución del Parque, la Revolución del Frontón, la caída de Juárez Celman, la llegada de Carlos Pellegrini. Cuando vieron o vimos impuestos internos de 1891 y 1894, nos referimos a ese contexto histórico. Y en ese mismo contexto histórico, el modelo, ese modelo del Partido Autonomista Nacional, ese modelo, si se quiere, conservador, era orden y progreso, ¿no? Guerra a la Triple Alianza al norte, conquista del desierto al sur, la formación del Estado argentino, un buen material para leer de esto, Oxlack, sobre la formación del Estado argentino, y ahí vamos a entender por qué la Corte Suprema acompañaba la visión esta de que las municipalidades son delegaciones de los poderes provinciales, circunscriptos a fines y límites administrativos previstos por la Constitución Nacional como entidades del régimen provincial sujetas a su propia legislación de acuerdo al artículo 5 de la Constitución. Esta es la interpretación que hace la Corte Suprema en fallos Ferrocarril Sud contra Municipalidad de La Plata de junio del 1911, Pedro Cesari contra Ferrocarril Central Argentino de julio de 1916, Municipalidad de General Pueyrredón contra el Jockey Club de Mar del Plata del año 29. Los municipios son una mera delegación del poder central. Los municipios son delegaciones del poder provincial con fines y límites administrativos. Aunque el espíritu de la Constitución parecía haber sido otro, se consolidó esta línea, que era un modo de disciplinar, si se quiere, aún a riesgo de limitar el régimen democrático, que recién empieza en el siglo XX a ver luz con la reforma de la ley Sáenz Peña en 1911, la introducción del sistema de lista incompleta, la llegada del gobierno de Irigoyen en el 16, pero va a hacer agua después del 6 de septiembre de 1930 con la caída del mismo Hipólito Yrigoyen, reelecto presidente con el intervalo de Marcelo Torcuato de Alvear en el 28 hasta el 30. Después va a venir jurisprudencia, como les digo, ambivalente, alguna que va a reconocerle o limitar la naturaleza jurídica de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que no era una provincia, que tenía facultades similares a la de los municipios de provincia, pero que el intendente era designado por el presidente de la República, de acuerdo al régimen de la Constitución anterior a 1994. Sin embargo, era parte en las negociaciones, por ejemplo, por el impuesto sobre los ingresos brutos, mediados del siglo XX, y las redacciones del convenio bilateral primero y multilateral después, lo que lo genera, lo pone en una situación híbrida. Para no, digamos, dilatar tanto la cuestión, y focalizándonos en estos casos, vamos de lleno a la jurisprudencia reciente, que es la que sí consolida la postura actual del reconocimiento de una autonomía reglada o autonomía de segundo grado, como algunos autores reconocen. Dijimos que el caso que ya les nombré es Rivademar, Ángela Balbina, de Rivademar, contra la Municipalidad de Rosario. Es una demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, donde no se discutió un tema tributario, no es un tema de naturaleza fiscal, sino que en realidad la señora era profesora de piano. Cuenta la historia, estas son las cosas que contaría Rial en su programa Intrusos, pero que hacen a la cuestión, que la señora había sido designada como empleada de la planta permanente del municipio de Rosario por el intendente de la dictadura militar, pero que en realidad no cumplía alguna función específica en la municipalidad, sino que era la profesora de piano de los hijos del intendente dictador. Vieron estas costumbres que tienen muchas veces los políticos, que confunden lo público con lo privado, lo público que administran con lo propio, ¿no? Ya le pasó también al ministro Triaja, que tenía Macri como ministro de Trabajo en su gestión anterior, y no tuvo mejor idea que poner a su empleada doméstica, que le pagaba el sueldo un sindicato que él a su vez como ministro tenía que controlar,
una cosa muy poco prolija, que en un país serio hubiera costado la renuncia del ministro, y en un país como este no costó la renuncia del ministro. Bueno, volviendo al caso, la señora Rivademar, ni bien llega, si no me equivoco, era el Vasco Sandizaga, el intendente de Rosario, ni bien llega a la intendencia, entre una de las primeras medidas que toma, cuando controla la planta de personal, dice, ¿para qué quiere una profesora de piano que le daba clases a los hijos del intendente militar? La despide. La señora tiene una demanda que inicia en el año 83 y que termina con un fallo de corte del 21 de marzo de 1989, pero que en ese derrotero pasó por todo, digamos, la sede administrativa, la sede judicial local, planteando que gozaba de la estabilidad del empleo público, ¿no? Uno de esos institutos de los que yo soy muy crítico, digo, porque en el siglo XXI me parece que si hablamos que es hora de una reforma, una de las cuestiones que habría que replantearse es esa. Si tiene sentido que el empleo público siga teniendo la estabilidad que encontraba argumento en evitar que con razones políticas te despidan. Con razones políticas hoy te despiden igual o te mandan a un cementerio a trabajar, pero la gran masa de empleo público, que aparte se incrementa aluvionalmente, al gozar de esa estabilidad, hoy parecería ser más un problema que una solución. En definitiva, si hubiera que despedir a un empleado público, se lo indemnizaría igual que a un empleado privado, con doble indemnización o con prohibición como sucede hoy, pero no sé si, creo que es para plantearlo, no digo que tenga la razón, es opinable, es debatible, muchos estarán en contra, pero la estabilidad del empleo público del siglo XIX me parece que sería revisable, o debería revisarse por lo menos sus alcances y contenidos en el siglo XXI. La señora Rivademar se sostenía en esto. La Corte, cuando recibe el caso, dice que las provincias deben proveer a los municipios y a sus comunas de atribuciones mínimas imprescindibles para el cumplimiento de su cometido. Y que entre esas atribuciones tienen que gozar de una cierta cuota de poder tributario, que los municipios no son meras delegaciones del poder central, y que si en definitiva, dice algo así el fallo, un intendente no puede disponer de su propia planta de personal, es un títere y no goza del poder político que un régimen democrático debe gozar. También, pongámoslo esto en contexto, tanto que no es un caso de naturaleza tributaria, es un caso de empleo público municipal, pero la Corte de la década de los 80 quiso reafirmar la naturaleza democrática del régimen municipal, democracia recuperada en 1983, y para esto entendió que era muy relevante darle a los tres niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal, la misma entidad y la misma cuota, si se quiere, de relevancia política. Y para esto debía dejar de gozar de esa autarquía que le reconocía la Corte en su jurisprudencia anterior, para pasar a gozar de esta autonomía reconocida en el fallo Rivademar. Siguiendo esta misma línea de pensamiento, la Corte vuelve a fallar en otro caso, que para mí no casualmente tiene como parte al municipio de Rosario, que es Municipalidad de Rosario contra la provincia de Santa Fe, del 4 de junio de 1991. En este caso, la Corte, sosteniendo sus argumentos inclusive y con cita del fallo Rivademar, sostiene que el alcance y los límites de las facultades municipales surgen de la propia Constitución Nacional, de las leyes que cada provincia dicte, que la nación entonces carece de injerencia en tanto no se violen principios constitucionales de acuerdo a la supremacía del artículo 31 de la Constitución Nacional. Y que en ese marco los municipios son autónomos, no son autárquicos, lo dice expresamente, atentos a su naturaleza institucional y los rasgos que la distinguen. ¿Qué se discutía en el caso de Municipalidad de Rosario con Provincia de Santa Fe? La Provincia de Santa Fe era de un color político, el gobernador era peronista, la Municipalidad de Rosario era radical, había diferencia política. El gobernador había mandado un proyecto de presupuesto, no recuerdo si para el año 1989 o 1990, donde disponía que
de los recursos de coparticipación que las provincias deben enviar a los municipios, a través de, digamos, esto está previsto, ya lo vimos en la ley de coparticipación, así como hay una nacional y una provincial, o debiera haberla, ya lo vamos a ver enseguida en algún otro caso, donde establecía que de lo que se coparticipaba a los municipios en general, y a Rosario en particular, debía destinarse un porcentaje, que creo que era un 10%, a invertir en la reparación de los hospitales provinciales ubicados en el ejido municipal. O sea, del dinero que recibe el municipio, que es de libre disponibilidad, o sea, debiera poder hacer lo que quiere, tenía que destinar un 10% a arreglar los hospitales provinciales, que deberían arreglarse con el dinero de la provincia, no con el dinero del municipio. Y Rosario dice, me están atando de pies y manos, ese dinero es de libre disponibilidad, no debe la ley de presupuesto obligarme. Entonces, plantea la cuestión a través de lo que autoriza la Constitución, que es la competencia originaria de la Corte, en una demanda en contra de la provincia de Santa Fe. Y la Corte le da la razón a Rosario, diciendo que se perdería la autonomía del municipio si no se le reconoce expresamente autonomía financiera, ¿no? Entonces, la Corte acompañó nuevamente al municipio de Rosario, Santa Fe, cuna de la democracia argentina, Paraná también, que fue capital durante algunos años, pero generaron esta tradición que dio pie a la sanción del artículo 123 de la Constitución. O sea, el 123 de la reforma de 1994, que dice que las provincias dictarán su constitución con arreglo al artículo 5, y que hay que garantizar entonces la autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera, encuentra sentido y encuentra antecedente en estos dos precedentes posteriores al retorno de la democracia en 1983. Riva de Mar contra Municipalidad de Rosario con Provincia de Santa Fe. Ahí se terminó una discusión, porque hasta entonces era, o los municipios son autónomos o son autárquicos, y si son autónomos gozan de poder tributario originario, si son autárquicos gozan de poder tributario delegado. Porque inclusive, ya sí entrando en nuestra materia, para algunos autores, algunos tributaristas, por caso Horacio García Belsunce, los municipios eran autárquicos. Entonces uno en la literatura encontraba un reconocimiento de autarquía de los municipios y no de autonomía. Algunos otros admitían su naturaleza autónoma, ya antes de la reforma constitucional o en el marco de estos fallos. Ahora, que sea autónomo no significa que sea soberano, no es que pueda hacer lo que quiera, ni siquiera los países soberanos pueden hacer lo que quieren, pueden estar en un concierto de naciones, pero que sea autónomo significa que gozan de un poder tributario originario, con los límites que le establece la Constitución Nacional, las constituciones provinciales, las leyes nacionales y, por ejemplo, las leyes convenio como el convenio multilateral. Algo de esto ya vimos igualmente, pero podemos repetirlo. La limitación que significa el 4, el 75 inciso 1, el 75 inciso 2, con el reconocimiento de la ley de coparticipación, la disposición transitoria sexta, el 121, el 126, el 5 y el 123, las cláusulas 9, los artículos 9 a 12 y el 75 inciso 13, que es la cláusula comercial, el 75 inciso 18 y el 75 inciso 19, la cláusula de progreso y la cláusula de progreso con justicia social, el 75 inciso 30, establecimiento de utilidad nacional, son todas normas constitucionales que, así como regulan la distribución del poder tributario y los límites del Estado nacional y de los estados provinciales, también limita a los estados municipales a la hora de establecer sus regímenes fiscales. A eso se agrega, como dice mi amigo Pablo Revilla, la autonomía municipal es una autonomía reglada o de segundo grado. ¿Reglada dónde? En las constituciones provinciales. El alcance y contenido de la autonomía municipal va a depender de provincia en provincia y de constitución provincial en constitución provincial. Por eso es que van a encontrar inclusive en las 23 provincias argentinas matices. Y dentro de los matices aquí hay que explicar que los regímenes municipales, las provincias, pueden generar distintos sistemas, básicamente dos sistemas. Sistemas de carta orgánica
o convención, y sistema de ley orgánica. ¿Qué significa? ¿Cómo regula el régimen municipal? Bueno, con estos dos sistemas, no solo en lo tributario, en general. Insisto que esto lo van a ver en mayor nivel de detalle en derecho público provincial y municipal, o en derecho constitucional, o en derecho administrativo. Pero, para comprenderlo, las provincias que utilizan en su constitución el sistema de carta orgánico convención, lo que están haciendo es, en la constitución generan un régimen municipal más autonómico. ¿Por qué? Porque establecen cuáles son las pautas para que el municipio goce de su autonomía. La regula, la regla. Pero el municipio, sobre esa base, dicta su propia carta orgánica, o sea, su mini constitución. Y ahí establece, dentro del marco de la Constitución Nacional y la Constitución Provincial, cómo se elige un intendente municipal, cuándo se lo elige, cuánto dura en el cargo, cuántos concejales va a tener un consejo deliberante, cómo se los elige, cómo se los renueva, cómo duran en el cargo, cuáles son las facultades del Ejecutivo Municipal, del Legislativo Municipal, del auditor, del asesor letrado, el control de la cuenta municipal, el régimen del Tribunal de Cuentas, si hay Tribunal de Cuentas municipal o no. ¿Cuáles son los recursos municipales? Consta ahí. Siempre respetando la pirámide jurídica, pero surge de ahí. Esto funciona en la República Argentina en 20 de las 23 provincias. Casi todas tienen en sus constituciones provinciales sistemas de carta orgánica o convención. Esto explica, por ejemplo, que en Córdoba, que tiene un sistema de carta orgánica o convención, donde la Constitución Provincial reconoce municipios de acuerdo a su densidad geográfica, su extensión geográfica, su densidad demográfica y sus características, que hay municipios de primera categoría, segunda categoría, tercera categoría. Esto explica que las elecciones a intendentes no son el mismo día en los 434 municipios que tiene Córdoba, ¿no? Esto explica que en Neuquén no solo no son el mismo día, sino que además en algunos municipios el intendente dura 4 años en el cargo, en otros dura 6. En algunos municipios los concejales son solo 5 y en otros son 18, aunque no haya relación con la cantidad de pobladores, porque esto surge de su carta orgánica. A diferencia de las provincias, donde el sistema que funciona es el de ley orgánica, que es una ley provincial, que es la que establece el sistema. Las provincias con ley orgánica son menos autonómicas, casi al límite de violar la Constitución Nacional. Básicamente son 3: la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe y la provincia de Mendoza. En la que a nosotros nos importa, que es la provincia de Buenos Aires, donde está situada la Universidad Nacional de La Matanza, los municipios están regulados por una ley orgánica de municipalidades, la famosa LOM, por sus siglas, LOM, que es la ley que dicta la provincia para decir cómo va a estar regulados los municipios. Insisto, al límite de la inconstitucionalidad, porque esa ley orgánica es la que dice: ¿cuánto dura el intendente en el cargo? Entonces, es uniforme en los 135 municipios que tiene la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántos concejales va a tener el municipio? Y bueno, la ley orgánica dice, podrá tener 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dependiendo de la población. Pero si un municipio quisiera tener La Matanza, con más de 2 millones de habitantes, quisiera tener 36 concejales, no podría. Recientemente, no me voy a acordar ahora del fallo, después se los voy a suministrar, un intendente municipal planteó, si lo encuentro ahora se los paso, pero planteó que quiere una acción declarativa de certeza en la Corte Suprema Nacional contra la provincia de Buenos Aires, solicitando que se declare la autonomía municipal. Si me dan un segundo, intento buscarlo, y si lo tengo, les paso el caso. Mientras que lo busco, si no será, como digo, por ahí cuando les hago la reunión con los otros... con los principios constitucionales, en ese caso por ahí les busco y les doy el fallo. A ver.
Sí, pues no lo voy a encontrar ahora. Sí, no lo voy a encontrar. Después se lo suministro. Un intendente municipal está planteando recientemente, yo no sé si no es el intendente de Castelli, tengo la duda, está planteando una acción declarativa de certeza con la intención de discutir en la provincia de Buenos Aires si se está violando la Constitución y no se ha reconocido la autonomía municipal como se debía. En el caso de la provincia de Buenos Aires, además, y ya sí, vinculando que la autonomía trae poder tributario originario y la autarquía poder tributario delegado, el poder tributario delegado en la provincia de Buenos Aires surge de esta Ley Orgánica de Municipalidades, en particular el artículo 226, 227, siguientes y concordantes de la Ley Orgánica. Uno de estos artículos dice, por ejemplo, un disparate, pero lo dice, contrario a lo que vinieron aprendiendo hasta ahora, que a los efectos de la Ley Orgánica en la provincia de Buenos Aires, impuestos, tasas, contribuciones, gabelas, derechos, cánones, son sinónimos y son todo lo mismo. Cuando nosotros le estamos enseñando que a los efectos de la ley de coparticipación no son lo mismo. Cuando el fallo Raffo explicó, no son lo mismo. Sin embargo, la ley orgánica vigente aún hoy, que es una ley que tiene como 80 años, una defensa jurídico, mantiene ese disparate. Esa, para que la conozcan, esa ley es un dato reciente. Cuando era gobernadora María Eugenia Vidal en la gestión anterior, que según Kicillof hizo un desastre con la salud pública y el descuido de los hospitales, ¿no? Como si 8 años antes y 25 años antes no hubiera pasado lo mismo. Creo que es una de las grandes deudas de la democracia en general. Esto de el relato de todos los políticos de que la salud pública es brillante, la educación pública primaria es brillante, y en realidad en la provincia de Buenos Aires es un desastre, lo fue con el macrismo, lo fue con el peronismo. La salud pública y la educación pública, a pesar del alto costo que tiene, digo en términos impositivos, y de la alta presión fiscal, pero así todo funciona muy mal. Bueno, María Eugenia Vidal, una de las primeras medidas que tomó fue terminar con la reelección indefinida de los intendentes. ¿Y qué es lo que hizo para terminar con eso? Modificó la ley orgánica municipal, porque antes permitía que los intendentes fueran reelectos indefinidamente. Entonces vos tenías, de todos los partidos políticos, intendentes eternos. Manuel Quindimil en Lanús, el japonés Gabriel García en Vicente López, Pozo en San Isidro, Mario Ishi en José C. Paz, bueno. La reforma hizo que el artículo que establecía eso pasó a decir que los intendentes podrán ser reelectos solo un periodo y después tendrán que dejar un periodo de intervalo para volver a presentarse. O sea, más de 2 periodos seguidos consecutivos no podés. Aparte de lo que significa una república, limitación territorial del poder, limitación funcional del poder, y esto es limitación temporal del poder, que inclusive podría estar en la Constitución Nacional, Provincial o en estas cartas orgánicas. Esta ley orgánica en el artículo 227, creo que es el que dice que es todo lo mismo, y el 226 dice que son recursos municipales de una lista, como de 20 recursos, a 20 tributos municipales. Ahí está el alumbrado público, el barrido, la recolección de residuos. Tan viejo, tan desactualizado, que tiene todavía las patentes de cabarets, como si fuera un recurso tributario. Alguno debe saber de lo que estoy hablando cuando digo cabarets, pero es del siglo pasado, no existen más, creo, supongo. Las patentes de animales domésticos, las patentes de bicicletas, nada. Eso es la ley orgánica de municipios de la provincia de Buenos Aires, y eso atenta contra esta autonomía de la que estamos dando cuenta. La Corte insiste en este régimen autonómico, aún en su composición y aún en el siglo XXI y en esta década. Año 2012, si no me equivoco, un fallo que sigue la misma línea, intendente de la capital contra municipalidad de la capital de La Rioja contra la provincia de La Rioja. También, distintos signos políticos. La provincia de La Rioja no tenía ley de coparticipación de sus impuestos para con los municipios. O sea, el gobernador repartía como quería, discrecionalmente. El intendente planteó que esto violaba la autonomía municipal y la Corte, citando a Rivademar, citando a Municipalidad de Rosario con Santa Fe, la reforma y la génesis de la reforma del 94, condenó a la provincia a dictar una ley de coparticipación provincial para que garantice también el reparto equitativo, solidario, automático, gratuito de los recursos, y no que sea algo discrecional de que si el intendente es opositor político no le mando nada y si es de mi partido sí le mando.
Lo mismo, pero con algún matiz, resolvió en un fallo del año 17 o 18, que es Municipalidad de La Banda contra Provincia de Santiago del Estero, caso en el que el intendente de La Banda se agravió, porque ahí sí había ley de coparticipación, pero no estaban actualizados los coeficientes de distribución y esto lo perjudicaba. Entonces la Corte condenó, también siempre invocando la autonomía municipal, al municipio a la provincia de Santiago del Estero, a actualizar su ley de coparticipación y los índices de distribución de la coparticipación. Por último, me extendí un poco más de lo que pensaba, pues yo dije régimen municipal en 20 minutos lo liquidábamos, pero estamos ya en los 40 casi. Lectura recomendada para entender este fenómeno. Federales y Unitarios del siglo XXI, es un librito de Juan José Liach, creo que la editorial es Tesis. Juan José Liach fue ministro de Educación del gobierno de la Ruina. Hoy es profesor del IAE de la Universidad Austral en su sede en Pilar. El hijo, Lucas Liach, fue el candidato a vicepresidente de Sanz en la interna contra Mauricio Macri en el 2015. Digo, nada para contarles de quién estamos hablando, pero Juan José Liach explica muy bien, en Unitarios y Federales del siglo XXI, las graves falencias y las graves fallas que tiene el federalismo fiscal en la República Argentina. O sea, inspirados en la Constitución americana, donde el régimen democrático tiene una consolidación sobre un esquema determinado y donde los municipios son 10.000 más o menos, en la República Argentina tengan en cuenta que son 2.300 aproximadamente. Entonces son un montón. España tiene 8.000 y España tiene un tamaño que es 1,5 veces la provincia de Buenos Aires, no es mucho más grande. Pero tienen mucho mayor relevancia. En la República Argentina, la Corte la ha reconocido, la Corte Nacional le reconoció autonomía. Hay 3 provincias muy importantes, como son Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza, que todavía no reformaron su constitución para reconocer esta autonomía, y así todo, aún en una cuarentena, una pandemia como esta, se reconoce el valor de la inmediatez o la cercanía de los intendentes municipales, pero todo funciona a partir de el reparto de fondos desde el Estado Nacional. Y esto es producto del incumplimiento del régimen federal fiscal, porque la ley de coparticipación se la ha distorsionado considerablemente, y entonces en un sistema federal fiscal como el argentino, den cuenta, es un número que vengo repitiendo en los últimos años, cada 100 pesos que se recaudan en la República Argentina, 84 pesos con 40 recauda el Estado Nacional, 14 pesos con 20 recaudan los estados provinciales, y solo 1 peso con 40, un poco menos, recaudan los estados municipales. Sin embargo, a la hora de gastar, los estados municipales en la Argentina gastan 6 pesos. Esa distorsión se conoce como falta de correspondencia fiscal. El ideal es que el que gasta recaude, inclusive genera mayor responsabilidad. Distorsión que también está a nivel provincial, porque por ejemplo en un extremo muy extremo, la provincia de Formosa tiene un 10% de recursos propios y un 90% de recursos que recibe del Estado Nacional. Y Formosa, que es una provincia de 600.000 habitantes, tienen condiciones económicamente activas, o sea, gente que trabaja 380.000, de los 380.000, 320.000 son empleados públicos. Entonces, esta estructura es la que uno debiera revisar cuando habla en serio de una reforma en Argentina. Y esto a nivel municipal se encuentra muy agravado. Para comparar, y para entender también cuando uno habla de federalismo, el planeta tiene más o menos 200 países, 204, 205, 206 estados, de los cuales solo 23 o 24 son federales, todo el resto son unitarios. No, yo no me voy a acordar de memoria, pero son federales: Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Australia, Suiza, Micronesia. Es una discusión si España es federal o si es unitaria. Según la Constitución pareciera ser unitaria. Según el reparto con las entidades autonómicas es mucho más federal que nosotros. Pero yo les daba ese numerito. Grábenselo, 84,4 el Estado Nacional cada 100 pesos recauda, 14,20 las provincias cada 100 pesos recaudan, 1,40 los municipios. Sin embargo, nuestros vecinos en América Latina, aún siendo unitarios y no federales, Chile o Uruguay, Brasil sí es federal, pero todos recaudan, los municipios tienen mucho más poder tributario propio. 6 pesos cada 100, 10 pesos cada 100, Uruguay, Chile o Brasil.
En Estados Unidos ese número llega a los 15 pesos cada 100, o 15 dólares cada 100 dólares, que es federal. En Suecia, que es unitario, cada 100 coronas suecas, 34 coronas suecas recauda un municipio. Esto para poner un poco en escenario el régimen o el poder tributario municipal, no solo desde la perspectiva jurisprudencial y la evolución histórica y el estado de situación actual, sino también desde lo que son las finanzas públicas para vincularlo. Bueno, chicos, con esto convertí la reunión de Poder Tributario Municipal en una reunión de 45 minutos, con lo cual tienen para entretenerse. Si encuentro el fallo que les decía que del intendente de la provincia de Buenos Aires que ahora está planteando la cuestión, se los hago llegar a través del equipo. Y en breve, muy breve, empiezo con los principios constitucionales de la tributación y nos vamos a dedicar un rato a... Empezaremos con principio de legalidad, luego no confiscatoriedad, igualdad, y si entra toda una sola reunión, tutela jurisdiccional efectiva. Buenas tardes, buenas noches, buena semana. Feliz Día de la Patria.